Las obligaciones son valores de renta fija que representan deuda emitida por una entidad. Quienes poseen estas obligaciones son considerados acreedores de la entidad emisora. Renta fija. El emisor se compromete a pagar un interés fijo a los tenedores de las obligaciones a intervalos específicos. Plazo de vencimiento. Las obligaciones tienen una fecha de vencimiento en la que el emisor debe reembolsar el capital principal a los tenedores de los títulos. Negociabilidad. Las obligaciones suelen ser títulos transferibles en el mercado secundario, lo que significa que los inversionistas pueden comprar y vender estos instrumentos después de su emisión. Emisión. Las empresas y gobiernos emiten obligaciones como una forma de obtener financiamiento. Los ingresos generados a través de la emisión de obligaciones pueden utilizarse para financiar proyectos, expansiones o para cumplir con otras necesidades financieras. Clasificación de riesgo. Las agencias de calificación de riesgos evalúan la solidez crediticia del emisor y asignan calificaciones que indican el riesgo asociado con la inversión en esas obligaciones. Las calificaciones más altas indican menor riesgo crediticio. Pago de intereses y amortización del capital. Durante la vida de las obligaciones, el emisor paga intereses periódicamente a los inversionistas. Al vencimiento, el emisor devuelve el capital principal a los tenedores de los títulos. Tipos de obligaciones. Pueden existir diferentes tipos de obligaciones, como bonos corporativos emitidos por empresas, bonos gubernamentales y emitidos por gobiernos u otras variaciones según las características específicas de emisión. Un certificado de depósito CD es un instrumento financiero emitido por una institución financiera, generalmente un banco, a cambio de fondos depositados por un cliente. El titular del CD deposita una cantidad específica de dinero en una cuenta durante un periodo de tiempo determinado. A cambio, el banco emite un certificado que documenta el depósito, la tasa de interés acordada y el plazo del CD. Los CD generalmente tienen tasas de interés más altas que las cuentas de ahorro estándar debido al compromiso del cliente de mantener el dinero depositado durante un periodo fijo. Un bono de prenda es un instrumento financiero respaldado por un activo tangible, como bienes muebles, inventario o cualquier otro tipo de propiedad. El emisor del bono de prenda utiliza un activo específico como garantía para respaldar el bono. En caso de incumplimiento por parte del emisor, los tenedores de bonos de prenda tienen derechos sobre el activo subyacente como forma de recuperar sus inversiones. Estos bonos pueden ser emitidos por empresas u otras entidades como una forma de obtener financiamiento, y son una forma de deuda garantizada. Los títulos de crédito bancario se refieren a documentos emitidos por una institución financiera para representar ciertos derechos de crédito o deuda. En el ámbito financiero, los títulos de crédito bancario se refieren a documentos emitidos por una institución financiera para representar ciertos derechos de crédito o deuda. Estos títulos son instrumentos negociables que pueden tener diferentes propósitos y características. Aquí hay algunos ejemplos de títulos de crédito bancario comunes. Certificados de depósito CD. Definición. Un CD es un título de crédito emitido por un banco a cambio de un depósito de dinero por parte del titular. El banco paga intereses sobre el depósito durante un plazo fijo, al final del cual el titular recibe el capital más los intereses acumulados. Pagarés bancarios. Definición. Un pagaré bancario es un título de crédito mediante el cual una entidad bancaria se compromete a pagar una cantidad específica al tenedor en una fecha determinada. Es una forma de deuda a corto plazo. Bonos bancarios. Definición. Algunos bancos emiten bonos como una forma de obtener financiamiento a largo plazo. Estos bonos son títulos de crédito que representan deuda y son vendidos a inversionistas. Los bonos bancarios pueden tener diferentes características, plazos e intereses. Letras de cambio. Definición. Una letra de cambio es un título de crédito que establece la obligación de un banco o cualquier otra entidad de pagar una suma específica a una tercera parte en una fecha determinada. Puede ser utilizada en transacciones comerciales. Certificados de depósito negociables CDN. Definición.
Similar a un certificado de depósito, un CDN es un instrumento negociable que puede ser comprado y los bonos bancarios son instrumentos financieros emitidos por instituciones bancarias para captar fondos de los mercados financieros. Estos bonos son una forma común de financiamiento para los bancos y ofrecen a los inversores la oportunidad de invertir en deuda emitida por estas instituciones. Aquí hay algunas características clave de los bonos bancarios. Emisión. Los bancos emiten bonos como una forma de obtener financiamiento. Al emitir bonos, un banco está efectivamente tomando prestado dinero de los inversores a cambio de pagar intereses periódicos y devolver el capital al vencimiento. Vencimiento. Los bonos bancarios tienen una fecha de vencimiento predeterminada, en la que el banco está obligado a reembolsar el capital a los inversionistas. Los plazos pueden variar, y los bonos pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Cupones e intereses. Los bonos suelen pagar intereses periódicos, conocidos como cupones, a los inversores durante la vida del bono. La tasa de interés y la frecuencia de pago se establecen en el momento de la emisión. Negociabilidad. Los bonos bancarios son instrumentos negociables, lo que significa que los inversores pueden comprar y vender estos bonos en el mercado secundario antes de su vencimiento. Esto proporciona liquidez a los inversores. Calificación de riesgo. Las agencias de calificación evalúan la solidez crediticia de los bancos emisores y asignan calificaciones de riesgo a los bonos. Estas calificaciones ayudan a los inversores a evaluar el nivel de riesgo asociado con la inversión en los bonos. Garantías. Algunos bonos bancarios pueden estar respaldados por activos específicos del banco emisor como garantía. Esto proporciona a los inversionistas una capa adicional de seguridad en caso de que el banco no pueda cumplir con sus obligaciones. Diversidad de emisores. Los bonos bancarios pueden ser emitidos por una variedad de instituciones financieras, que van desde bancos comerciales hasta instituciones de ahorro y préstamo. Riesgo de tasa de interés. Los precios de los bonos pueden estar influenciados por cambios en las tasas de interés del mercado. Cuando las tasas de interés aumentan, los precios de los bonos pueden disminuir, y viceversa. Las obligaciones subordinadas son un tipo específico de deuda emitida por una empresa o entidad financiera que ocupa una posición inferior en la jerarquía de reclamaciones en caso de liquidación o quiebra. La subordinación implica que en caso de problemas financieros, los titulares de obligaciones subordinadas serán pagados después de que se hayan satisfecho las reclamaciones de los acreedores con mayor prioridad, como los titulares de deuda senior y otros pasivos de la empresa. Aquí hay algunas características clave de las obligaciones subordinadas. Jerarquía de reclamaciones. En el caso de liquidación o quiebra de la empresa emisora, los titulares de obligaciones subordinadas están subordinados a otros tipos de deuda, como los bonos y préstamos senior. Esto significa que los acreedores senior tienen prioridad para recibir pagos antes que los titulares de obligaciones subordinadas. Mayor riesgo, mayor rendimiento. Debido a su posición subordinada, las obligaciones subordinadas generalmente ofrecen tasas de interés más altas en comparación con otras formas de deuda emitida por la misma entidad. Esto refleja el mayor riesgo asumido por los inversores de obligaciones subordinadas. Plazo y pago de intereses. Al igual que otros instrumentos de deuda, las obligaciones subordinadas tienen un plazo específico y pagan intereses periódicos. Sin embargo, en caso de problemas financieros de la empresa emisora, el pago de intereses y la devolución del capital pueden posponerse o suspenderse. Convertible o no convertible. Algunas obligaciones subordinadas pueden ser convertibles en acciones de la empresa emisora a una tasa predeterminada. Esto brinda a los inversores la opción de convertir sus obligaciones subordinadas en acciones si lo desean. Riesgo de mercado y riesgo crediticio. Al igual que con cualquier inversión, las obligaciones subordinadas llevan consigo riesgos de mercado y riesgos crediticios. La capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras y las condiciones económicas generales pueden afectar el rendimiento de estas obligaciones. Regulación y supervisión. En muchos casos, las obligaciones subordinadas están sujetas a regulaciones y supervisión por parte de las autoridades financieras. Esto puede incluir requisitos de capital y otros controles para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Los certificados de depósito CDE son instrumentos financieros emitidos por instituciones bancarias que permiten a los clientes depositar una suma específica de dinero por un periodo de tiempo determinado a cambio de recibir intereses.
Los CDS son considerados instrumentos de renta fija y son conocidos por ofrecer tasas de interés más altas en comparación con cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Aquí hay algunas características clave de los certificados de depósito. Depósito a plazo. Los CD son depósitos a plazo fijo, lo que significa que el titular del CD acuerda depositar una cantidad específica de dinero durante un periodo de tiempo determinado, conocido como el plazo del CD. Tasa de interés fija. La tasa de interés del CD se fija en el momento de la apertura y permanece constante durante toda la duración del plazo. Esta tasa suele ser más alta que la de las cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Plazo variado. Los plazos de los CD pueden variar desde unos pocos meses hasta varios años. A menudo los CD con plazos más largos ofrecen tasas de interés más altas. Penalizaciones por retiro anticipado. En general, si el titular del CD retira fondos antes de que venza el plazo acordado, puede enfrentar penalizaciones, que generalmente involucran la pérdida de una parte de los intereses generados. Seguro FDIC. En muchos países, los CD están respaldados por seguros gubernamentales, como el Seguro de Depósitos Federal FDIC en los Estados Unidos. Esto significa que hasta ciertos límites, el gobierno garantiza la devolución del capital y los intereses acumulados en caso de quiebra del banco emisor. No son negociables. A diferencia de algunos instrumentos financieros, los CD generalmente no son negociables en el mercado secundario. Sin embargo, existen versiones de CD que ofrecen cierta liquidez. Renovación automática. Al vencimiento, algunos CD se renuevan automáticamente si el titular no retira los fondos. Los términos de la renovación, incluida la tasa de interés, pueden cambiar en este punto. Los